Bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy vamos a hablar acerca del mundo árabe en la literatura. Ya hemos hablado de China y Japón, ya hemos hablado de la India. Generalmente estos países, esta región del mundo es considerada exótica, extraña. Pero el mundo árabe es muy ambiguo porque tuvo momentos de gran esplendor, de admiración, incluso el arte árabe, los arabescos, la misma escritura árabe. Pero también paradójicamente el mundo árabe es enemigo, es extraño, es terrorista, ¿no? Y esas denominaciones, esas etiquetas hacen que a veces no podamos comprender la vastedad, riqueza, variedad de una cultura, como es la cultura árabe y la musulmana. Cabe aclarar que no todos los musulmanes son árabes, ni todos los árabes son musulmanes, ¿no? Los árabes son un pueblo que era nómada, que fue comerciante y por eso tuvo contacto con la India, lo veremos ahorita en algunos aspectos. Pero también, como sabemos, ya cuando llegó toda la religión musulmana, la conquista de gran parte del mundo, parte de Europa y el norte de África, hicieron que se expandiera más. Parte de estas caravanas comerciales, mercantiles, pues la guerra hizo que conquistaran pueblos durante mucho tiempo. El mundo musulmán en España, por ejemplo, duró 8 siglos prácticamente. Entonces, se encuentran esas denominaciones, ese mundo. Y remite también mucho a la fantasía, pero a diferencia de los cuentos, por ejemplo, de otros países, de otras zonas, en donde sabemos que es un cuento y entonces nos dejamos ir con la idea de es un cuento, es algo fantasioso, ficción, una creación humana. Con los relatos árabes sucede algo a veces mágico, nos parece que fue real. Y es lo que sucede, por ejemplo, con Las Mil y una Noches. Esta historia de una mujer que se vuelve la salvadora de sus hermanas de género, porque recordarán la historia, Sherezada o Sharazada, según la fonética que les guste más en la traducción, ¿no? Decide casarse con un rey, con un califa al cual su primera esposa le fue infiel y entonces decide casarse cada noche con una diferente. Se casa con una, pasa la noche de miel, la luna de miel, como le llamamos nosotros, la noche de bodas, y al otro día la mata. Y así se va casando. Y entonces busca, entre todas las mujeres del reino, pues la que va a ser su siguiente esposa. Sharazada habla con su padre y le dice que ella se va a casar con el califa y el padre se espanta y dice, ¿cómo crees? Vas a morir. Y le dice que no, que ella tiene una idea de cómo hacer que eso no suceda, que no la mate también. Y entonces empieza a contarle relatos, cuentos, le narra historias que en serio parecen reales cuando uno la está leyendo, ¿no? Y entonces el califa le dice, bueno, hoy no te voy a matar, te mataré mañana, al fin no llevo prisa, porque ella siempre deja interrumpida la historia. De tal manera que el truco consiste en contar una historia sin el final para al otro día continuarlo y al otro día iniciar otra y así sucesivamente. Por eso es Las Mil y una Noches, ¿no? En esta idea como de lo eterno, 1001, como va a continuar la 2, la 1002, la 1003, etc. Entonces, de esa manera, Sharazada va contando y llega un punto en el que, como en el Quijote, cuenta la historia de ella misma, de Sharazada y el califa, que se casa y cuenta historias, ¿no? Entonces esto le da más una idea de lo infinito del relato, de la narración, ¿no? Entonces Las Mil y una Noches son muy reconocidas, son de una gran tradición oral, pero también encontramos en ellas atisbos, me parece a mí, de la cultura de la India antigua, por muchas cuestiones, ¿eh? Esa combinación del erotismo y lo místico, de lo mágico, de los genios, de la magia, están presentes también ahí en el mundo de la India, en parte de la cultura de la India, me parece. Y creo que por estos intercambios y diálogos y culturales y mercantiles y demás, y después con el Imperio Mogol, que se ampliaron más,
bueno, hay influencias mutuas, ¿no? Y también hacia el mundo europeo, como decía, por la conquista de España y del norte de África. Hoy Túnez, Marruecos, Argelia, Turquía, Irak, Irán, Siria, Egipto, los Emiratos Árabes forman parte de ese gran universo que es el mundo árabe y el mundo musulmán. Y como decía, hay pueblos que no son árabes, pero que se volvieron al islamismo, como Pakistán, por ejemplo, ¿no? Con su separación de la India, y en fin, otras regiones. Pues bien, esto hizo que de una u otra manera autores europeos, algunos más cercanos al mundo árabe, se enamoraran de él, así como sucedió con muchos otros respecto de la India y de China y Japón, ¿no? Entonces, entre ellos vamos a encontrar, tenemos varios autores que van a escribir sobre la India que no son, perdón, sobre el mundo musulmán y árabe, que no son musulmanes ni árabes, como Richard Burton, que dice Mi peregrinación a la Meca, se llama su libro, Elías Canetti, que escribió Las voces de Marrakech, un libro de cuentos maravillosos, ahorita narraré algo, Robert Louis Stevenson, Las nuevas noches árabes. Pero también tenemos autores contemporáneos y antiguos que escriben como Naguib Mahfouz, El callejón de los milagros. ¿Quién no recuerda esta película mexicana, ¿no? Que me parece una excelente adaptación de la novela, porque culturalmente retomó los elementos mexicanos de la cultura mexicana para homologarlos, para establecer esa semejanza con el mundo árabe. Y en lugar de un café, pone una cantina en la película. Y bueno, todo lo que la película desarrolla me parece muy bien trabajado en relación a lo que la novela plantea. Sin embargo, leer la novela es también una maravilla, ¿no? Está El hombre que calculaba. El hombre que calculaba es un libro maravilloso para los maestros de matemáticas. Y yo les diría, este libro, esta serie de relatos, es un libro que es muy apto para el planteamiento de las matemáticas en la nueva escuela mexicana. Es como si hubiera sido hecho para ese enfoque de enseñanza de las matemáticas. Ahorita lo comentaremos con más detalle. Está un libro que nunca he podido comprar, a veces por dinero, a veces porque dejan de editarlo, que se llama A través del Islam, de Ibn Battuta, y es un libro que narra la historia de un árabe que viaja por el mundo árabe, un poco como Marco Polo, por el mundo de los mongoles, y también que tocó algunos países árabes, ¿no? Está Jalal ud-Din Rumi, que escribió una serie de relatos, el Madhhabi. Está Khalil Gibran, ¿no? Que es más conocido en nuestro país, ¿no? Que tiene muchas obras. El nombre Khalil Gibran quiere decir el soñador elegido. Y está Omar Khayyam, un autor persa del siglo XI que escribió un libro de poemas, Rabaiyat, que es muy bonito. Ahorita también tendremos oportunidad de leer eso. Y antes de pasar a las lecturas, también conviene señalar algo, apuntalando esta idea del libro del hombre que calculaba, que recordamos que los árabes estudiaron a profundidad las matemáticas y desarrollaron infinidad de teorías, de silogismos, de problemas en relación a las matemáticas. Ellos, según algunas historias, lo retomaron por la gran tradición matemática de la India, en estos contactos culturales y mercantiles y comerciales, ¿no? Pero entonces ellos lo desarrollaron al infinito. Pero hay un matemático hindú, que también hay una película y un libro escrito sobre él que se llama Ramanujan. Yo les recomiendo mucho esa película y se la recomiendo mucho también a los maestros de matemáticas ahora con el nuevo enfoque, o cualquier maestro que enseñe matemáticas, porque es la vida de un hindú que sabe matemáticas y que se traslada a una universidad de Inglaterra para estudiarlas, y ahí conoce a, si mal no recuerdo, Bertrand Russell, y entra en debate y discusión con los grandes matemáticos del siglo XIX y principios del XX en Europa. Fíjense la dedicatoria que hace Malbatahan, que es el autor del libro El hombre que calculaba.
a la memoria de los 7 grandes geómetras cristianos o agnósticos, Descartes, Pascal, Newton, Leibniz, Euler, Lafranc, Comte. Alá se compadezca de estos infieles. Y a la memoria del inolvidable matemático, astrónomo y filósofo musulmán, Buchafar Muhammad Abd Musa al-Karishmi. Alá lo tenga en su gloria. Y también a todos los que estudian, enseñan o admiran la prodigiosa ciencia de los tamaños, de las formas, de los números, de las medidas, de las funciones, de los movimientos y de las fuerzas naturales. Fíjense cómo escribe las matemáticas. Para nosotros las matemáticas son números, operaciones básicas, operaciones complicadas. Pero él dice, es la ciencia de los tamaños, las formas, los números, las medidas, las funciones, los movimientos y de las fuerzas naturales. Yo, al-Had, Jerife, Ali, Tesid, Itz, Edion, Im, Salim, Hank, Malva, Tahan, creyente de Alá y de su santo profeta Mahoma. Dedico estas páginas de leyenda y fantasía. En Bagdad, 19 de la luna de Ramadán de 1321. Recordemos que para los árabes también el Ramadán es un festejo muy particular, pero el año además se guía por la conquista, la aparición de Mahoma en el mundo, ¿no? Entonces, no siguen nuestro calendario, tienen otro calendario. Entonces, 1321 corresponde más o menos a la década de los 80, más o menos de nuestro calendario, diríamos, ¿no? Y entonces cuentan aquí la historia de un musulmán que aprendió a contar, a hacer cálculos, y que entonces otro musulmán que lo conoce lo invita para que vaya a las cortes de Bagdad o a las cortes de las grandes ciudades y pueda hacerse rico con esa habilidad y esa destreza que tiene para los cálculos, ¿no? Y nos va contando precisamente esa historia a lo largo de muchos cuentos, pero algo que mencionan aquí es cómo la mezcla de lo poético literario con lo matemático. Ya alguna vez había comentado que para Octavio Paz las matemáticas y la poesía son los dos extremos del lenguaje. Bueno, a mí me parece que este es el punto en donde se encuentran esa poesía y esas matemáticas, porque las matemáticas son un lenguaje y por eso el nuevo enfoque le da ese sentido, el nuevo enfoque de la enseñanza, porque al mirarlas como lenguaje, lo que queremos entender es que el mundo se expresa en formas, números, movimientos, tamaños, etc. Lamentablemente los enfoques anteriores eran aprender operaciones matemáticas, ¿no? Y le hicieron mucho daño a la mirada árabe porque los libros de álgebra y de cálculo que tienen en su portada una imagen de un árabe y tienen arabescos y edificios árabes, son puros libros de puros ejercicios, ¿no? O sea, hay uno tras otras, ¿no? Entonces, el Baldor se llama el libro, ¿no? Entonces, realmente se pierde el espíritu de las matemáticas con eso. Entonces, bueno, se los recomiendo mucho, maestro de matemáticas, se los recomiendo a todo el mundo como lectura de cabecera, va a aprender matemáticas, pero además de una manera muy poética y hermosa realmente, ¿no? También está, como decía, este libro que es de los clásicos de la literatura de Rumi, ¿no? Que publicó la SEP. La SEP ha publicado libros muy buenos, lamentablemente no se dan a conocer. El hombre que calculaba también es una edición de la SEP. Lo difundió la Secretaría de Educación Pública en los 90s. Y tiene varias ediciones. Muchos maestros lo deben de conocer o están en las bibliotecas del magisterio, en fin. Y decía, es una serie de relatos muy bonitos también sobre el mundo antiguo. Y aquí nos aclara algo muy interesante de una de las tradiciones musulmanas, porque también cabe aclarar, el mundo musulmán no es un homogéneo religioso. Hay grupos, nosotros llamamos sectas, divisiones entre pueblos, dependiendo del país y demás.
en donde unos son más ortodoxos, otros más heterodoxos, y uno de esos grupos son los del sufismo o los sufis. Dice, el sufismo carece de fechas verificables en cuanto a su nacimiento, aunque se le suele considerar como una secta prioritariamente musulmana, acepta lo esencial de cualquier religión original y su apoyo en el Islam proviene más del contexto geográfico dentro del cual se desarrolló. Pero las enseñanzas que lo caracterizan se encuentran en el germen de toda religión practicada en profundidad. Diríamos que es una mezcla de religiones el sufismo, aunque tenga una base fuertemente musulmana. Y eso es algo característico del mundo musulmán no ortodoxo. Y durante varios siglos en muchos países, los países más tolerantes, las culturas más tolerantes, era donde los musulmanes gobernaban. Y luego dice más adelante, los principales propagadores del sufismo fueron sus poetas. Bajo la lengua del poeta se esconde la llave del tesoro. Fíjense qué bonita idea. Y esta idea de la poesía, en otro programa comentaremos sobre ella, es muy, muy interesante porque abre las perspectivas, ya lo he comentado, de otra forma de pensar, de una manera de mirar, de observar el mundo diferente, ¿no? Más rica, más profunda, más amplia. Está el libro de Burton, que ya decía, mi peregrinación a la Meca, que Burton fue un inglés, si mal no recuerdo, que viajó a la India, al mundo árabe, lo conoció muy cercanamente, se enamoró de él y tradujo. Está este libro que se los recomiendo mucho, Rubaiyat. Es un libro de poemas de Omar Khayyam. Es un libro más o menos del siglo XI y la mejor traducción, según dicen los especialistas, es la de Fitzgerald, ¿no? Dice en la entrada, uno de los más hermosos poemas que se han escrito en todos los tiempos es el Rubaiyat, apasionado canto al amor, al escepticismo y al vino, embriagadora mezcla de cantar de los cantares, odas de Anacreonte y Eclesiastés. Solo encuentro en español una obra que pueda comparársele en melancólica grandeza, las coplas de Manrique a la muerte de su padre. Y les leo los primeros 3 versos. Despertad, que ya la aurora puso en fuga las pálidas estrellas, y el cazador del oriente ha cogido la torre del sultán en una trampa de luz. Fíjense cómo describe el amanecer. La aurora puso en fuga las pálidas estrellas, y el cazador del oriente, o sea, el sol, ha cogido la torre del sultán en una trampa de luz. Cerca del amanecer oí en sueños una voz en la taberna que decía: despertad, hijos míos, y llevad vuestra copa, y llenad, vuestra copa, antes de que el licor de la vida en su ánfora se agote. Es toda una serie de poemas que en efecto es un canto a la vida, al vino, al amor y a estos placeres cotidianos que en un momento dado nos conectan también con lo divino, con lo místico, ¿no? Las voces de Marrakech, que decía de Canetti, la dedicatoria, un epígrafe que puso al principio me parece muy interesante. Los buenos viajeros son despiadados, dice Canetti. El sentido de lo despiadado, ¿no? Yo he trabajado en la idea de la formación precisamente como un caminar. Caminar por la vida, caminar a lo largo de la vida, caminar entre libros, entre películas, entre amistades, entre fiestas, caminar entre dolores, entre sufrimientos. Eso es la formación, un caminar. Entonces, pero para caminar hay que ser despiadado. Y como dice La Rosa, uno cuando se forma saca a pasear la mirada, ¿no? Observa, mira, y por eso es despiadado, porque todo lo quiere absorber, lo quiere poseer, lo quiere controlar, dominar, tener, etcétera, ¿no?
Esto me recuerda mucho México, los mercados mexicanos, se llama el relato Los Sucs. Los sucs son aromáticos, frescos y plenos de colorido. El olor siempre agradable varía a cada paso según la naturaleza de los productos. Todo cuanto hay a la venta está expuesto. Nunca se sabe lo que costarán las cosas. Igual suben los precios que permanecen estables. Hay un bazar de especias y otros artículos de piel. Los cordeleros tienen su sitio y los cesteros el suyo. Entre los vendedores de tapices, algunos poseen grandes y amplios almacenes. Los joyeros se disponen alrededor de un patio propio. Y así se van. Si recordamos los grandes centros de las ciudades capitales del país y en general de los pueblos, los centros dividían sus puestos comerciales por producto, ¿no? Y era una gran tradición. Bueno, entonces está Las voces de Marrakech de Canetti, que se los recomiendo mucho también, es muy bonito. Las nuevas noches árabes de Stevenson. Stevenson tuvo una vida muy fuerte, diría yo, muy interesante al mismo tiempo, pero su esposa, que era más joven que él, le ayudó mucho en vida a sacarlo de sus crisis, de sus momentos críticos, a vender sus obras, a ayudarle a escribirlas, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, vale la pena también buscar el libro y leerlo, está en la colección de la biblioteca Jorge Luis Borges, ya les hablé de Khalil Gibran, y un último nada más, que es un diálogo que escribió Ikram Mantaki, que es una conocedora amplísima del mundo oriental, judío y árabe musulmán, El espíritu de Córdoba. Es un diálogo entre el filósofo Averroes, que fue uno de los principales filósofos aristotélicos del siglo más o menos 10-11 de nuestra era, con Maimónides, el principal filósofo judío de la época, ¿no? Averroes era musulmán. Entonces, bueno, esto es un abanico de mundo árabe. Después hablaremos de Rui Tamayo, que tiene la serie de los 5 cuentos de Mogador, que se la recomiendo mucho, pero en otro programa hablaremos muy específicamente de Rui Pérez, porque su obra, aparte de amplia, me parece hermosa. Muchas gracias.